Gálatas capítulo 6. Gálatas es una carta muy controversial, es muy amada por unos y es muy odiada por otros. Gálatas es la carta donde Pablo enfoca con mayor firmeza la defensa del puro evangelio o del evangelio puro. Pablo en la carta a los Gálatas trata de una u otra forma de presentarle a la iglesia de Galacia el camino de la sana doctrina para contrarrestar las falsas doctrinas que estaban estaban alrededor de esta iglesia. Cuando usted va a Gálatas, usted se va a dar cuenta de que es una de esas cartas de difícil digerir. Cuesta mucho digerir Gálatas. ¿Pero por qué? Porque es una carta sumamente confrontativa. El apóstol en el mensaje a Galacia confronta directamente a los creyentes con las acciones de los creyentes y vincula el corazón de los creyentes dentro de esas acciones. Como dice la palabra, tal cual es la intención del corazón, así son las obras del hombre, ¿verdad? Parafraseando. Entonces el apóstol Pablo se toma el tiempo para escribir a esta iglesia de Galacia y les da un fuerte remesón, haciéndoles entender que el evangelio de Cristo no puede ser adulterado, el evangelio de Cristo no puede ser cambiado, no puede ser modificado, sino que debe mantenerse en una constante. El evangelio no es transformado, el evangelio me transforma a mí, es el centro de la carta de los Gálatas. Lo que Pablo le dice a la iglesia es: déjate transformar por la luz de Cristo y no quieras transformar tú la luz de Cristo. Usted, uno de los versos más famosos de Gálatas que puede haber escuchado en algún momento es: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Hablando de idolatría, hablando de otras cosas, la palabra circuncisión en el libro de los Gálatas es muy frecuente. ¿Por qué? El contexto es que la iglesia de los Gálatas estaba siendo invadida por una tendenciosa maquinación de judíos que querían alejar a los nuevos convertidos y llevarlos al campo de la circuncisión hebrea. Eran cristianos que seguían a Cristo, pero habían interpuesto el requisito de la circuncisión para que pudieran determinar si las personas eran o no salvas. Y es cuando Pablo habla fuertemente sobre este tema de la circuncisión y les dice, y particularmente en el capítulo 6, les dice: la circuncisión no es lo que vale para salvación, es la cruz de Cristo. Entonces, si quitáramos la circuncisión y habláramos hoy de qué se trata la carta de Gálatas, tendríamos muchísimas cosas que poner en lugar de circuncisión. Hablaríamos de motivación, hablaríamos de ideologías, hablaríamos de falsas doctrinas como tales, hablaríamos de un montón de cosas que pasan en las iglesias hoy, que pareciera que tienen ápices de verdad, que pareciera que tienen esas características de cierto, pero que no son reales, no son evangelio de Cristo. Lastimosamente hoy tenemos tanto material que pesa sobre el evangelio de Cristo, que ya no podemos distinguir el evangelio o la sana doctrina de otras cosas. Se ha mezclado, y se ha mezclado sutilmente, se ha mezclado a través de buenas intenciones, se ha mezclado a través de prácticas, se ha mezclado a través de intenciones correctas, pero con una dirección incorrecta. Todo lo que yo le quito a la palabra, por la razón que sea, y todo lo que yo le añado a la palabra, se llama adulterar la palabra. Y la palabra no puede ser adulterada, la palabra no puede ser cambiada. Como les dije al principio, la intención de la escritura es que cambie al lector, no que el lector cambie la escritura. ¿Sí? Esto es similar a tomar el Quijote de la Mancha y decir que en el primer párrafo dice: hace mucho tiempo había un hombre que se llamaba Don Quijote y le gustaba a una mujer que se llamaba Dulcinea del Toboso. Bueno, pero a mí no me gusta que diga Don Quijote, entonces yo le voy a poner señor Barriga.
Y no le voy a poner Dulcinea, le voy a poner Doña Florinda. Y entonces ya me hago mi novela. ¿Por qué? Porque no me gusta que el Quijote diga eso. Yo no puedo cambiar algunas cosas. La historia está diseñada para que sea así. El evangelio está hecho para que sea de una manera. Pero la intención del corazón del hombre, ante la luz de la Escritura, ante la revelación de la Escritura, genera la tendencia de transformar esa Escritura para poder mantener yo las condiciones que me son favorables de acuerdo a mi punto de vista. Entonces, siempre va a haber un porqué, siempre va a haber un para qué, siempre va a existir una razón que justifique la omisión o el añadirle algo a la Escritura. Que es que eso era del Viejo Testamento, que eso era del tiempo atrás, que eso era para otra cultura, que eso no tiene que ver con nosotros. Siempre va a haber algo. Y entonces nos volvemos selectivos, quitamos unas cosas, dejamos otras. Y muchas veces lo que quitamos es lo que toca las fibras sensibles de nuestro corazón. Es muy normal que quien predica no quiera verse confrontado con esta palabra y entonces predique solo lo que a la gente le parezca conveniente escuchar, lo que quieran oír. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ganar adeptos, estamos hablando de traer más personas, hacer más grupo, hacer qué sé yo. Entonces, vamos a ver, si usted tiene un restaurante y usted sabe que a las personas del pueblo donde está ese restaurante, que es una zona costera, y por consiguiente les gusta la comida costera, les gustan los mariscos, difícilmente un restaurante vegano va a pegar, o solo vegetariano. Y puede que usted haga la mejor publicidad, el mejor mercadeo, usted pague publicidad por la televisión, por la radio, por todas partes, y al principio se le llene por curiosidad ese lugar, pero cuando la gente comienza a leer el menú, la carta, se dan cuenta de que no hay ningún marisco ahí, solamente hay lechuga y brócoli y tomates y cosas de esas. Entonces la gente no va a querer regresar porque el menú no es lo que ellos quieren, aunque sea sano, aunque sea bueno para ellos, no es lo que ellos buscan. ¿Me doy a entender? Quitemos el marisco, pongamos en la iglesia. La gente quiere que en la iglesia se enseñe lo que ellos quieren consumir. Pero cuando se dan cuenta de que la palabra es muy distante a lo que ellos quieren consumir, dejan de estar. Porque ellos no quieren ser transformados por la palabra, ellos quieren transformar la palabra. Entonces, Pablo le habla a los Gálatas y les dice, tengan cuidado con estas doctrinas, enfóquense en Dios, permítanse ser transformados por la sana doctrina, aléjense del mundo, aléjense de los falsos maestros, aléjense de las falsas enseñanzas, ni siquiera las tengan en la casa, ni siquiera tengan contacto con eso, es más, ni siquiera las discutan si es necesario, con tal de que mantengan ustedes la firmeza y la pureza del evangelio que les ha sido entregado. Y entonces Pablo habla muy fuerte sobre la circuncisión, porque en el verso 13 del capítulo 6 dice, traducción viviente, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Dice, solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Es decir, los maestros de la circuncisión enseñaban la circuncisión para ganar discípulos y para decir, mi escuela es más grande que las demás. Y si usted hace un análisis de este texto y lo trae al presente, se va a dar cuenta de que está absolutamente vigente. Entonces, ¿qué enseñaban estos maestros? La circuncisión, porque había algunos que querían el tema de la circuncisión, entonces los atrapaban y los traían a su escuela, y claro, esa escuela crecía, pero no con el evangelio de Cristo, sino con la palabra de la circuncisión. Y era más importante la circuncisión que el evangelio de Cristo. Entonces Pablo, vea lo que dice en el verso 14, en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Dice, no importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Claro, esto golpea. ¿Por qué? Porque se trae abajo los diseños religiosos, los diseños de aquellos que quieren establecer o aferrarse a doctrinas que se salen de la palabra. La circuncisión había sido tomada como punto fundamental para el proceso de la salvación. No estamos diciendo si es bueno o es malo, no, yo no estoy entrando ahí, estoy dando el contexto. Es que si tú no te circuncidas, no puedes ser parte del pueblo de Dios. Entonces Pablo en el capítulo 13 dice, estos que luchan por este tema de la circuncisión, ni siquiera cumplen ellos toda la ley. Quieren obligar a la gente a circuncidarse. ¿Por qué? Porque eso les hace ganar adeptos, eso les da renombre. Lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Ahora, esto es importante. Cuando Pablo dice y habla sobre gloriarse en la cruz de Cristo, no se trata de la cruz como tal, sino de la obra que se dio en la cruz. El cristiano moderno tiene serios problemas con esto, porque usted los ve que tanto cristianos evangélicos como católicos, como de otras, andan un crucifijo ahí guindando. Una cruz, y se tatúan una cruz, y que, ay, es que la cruz de Cristo, y entonces hacemos de ese emblema una doctrina, porque hasta en las películas de terror salen las cruces, ¿verdad? Y le hacen así, que no, que la cruz va para abajo, y toda la trama que tiene la cruz. La cruz, vamos a ver, dicen los musulmanes que nosotros somos adoradores de la cruz, en algún momento se los había mencionado, nos señalan eso, es que ustedes son adoradores de la cruz. Y es cierto, porque el cristiano evangélico habla mucho de la cruz de Cristo, pero no habla del Cristo de la cruz. ¿Me explico? Cuando hablamos de Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén, ¿en qué entró? ¿Cómo entró a Jerusalén? Alguien que recuerde, a ver si logra enfocarse a donde lo quiero llevar. Cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, ¿en qué llegó? En un burro. ¿Por qué nadie se pone un burro guindando en una cadena? Jesús lo usó. Porque el burro no es importante, porque la cruz es importante. Sin embargo, dice la Escritura, maldito el que es colgado en un madero. La cruz no es un símbolo de vida, la cruz es un símbolo de maldición. Entonces, por eso debemos tener cuidado con el tema de la cruz de Cristo. Cuando Pablo habla de la cruz de Cristo, no está hablando del madero, sino de la acción realizada en esa cruz. En lo que Pablo se gloría en este texto, no es en sí, en ese palo atravesado, subido, anclado a un monte. Cuando dice que no me jacto en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, habla de la obediencia que llevó a Jesús a ese lugar. Es que la cruz me habla a mí de obediencia suprema. Nadie puede ir a la cruz si no es con la obediencia de Cristo. Por eso Jesús dice, el que quiere seguirme, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si Jesús hubiera dicho esto en forma natural o en forma literal, de cada uno de nosotros debería andar en la calle con un pedazo de madera al hombro. Pero no es así. La cruz de Cristo es el símbolo máximo de sometimiento a Dios, es el símbolo máximo de obediencia a Jesucristo, a su doctrina, a su enseñanza, la enseñanza del reino. Jesús en Getsemaní le dice al Padre, Padre, yo no quiero la cruz, yo no quiero subir a la cruz. Sin embargo, por la obediencia que hay en mí y la revelación de lo que va a pasar y de quién eres tú en mí, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Entonces él camina hacia la cruz, se niega a sí mismo, llega hasta ese lugar y la cruz sirve únicamente como el medio en el cual
Cristo vierte su sangre. Cristo es bajado de la cruz y la cruz deja de ser funcional. Porque si decimos que la cruz de Cristo sigue siendo funcional, entonces tenemos un problema. Porque terminamos enfocados en una cruz y no en aquel que fue puesto sobre la cruz. Porque la cruz hoy está vacía, igual que la tumba. Y el que estuvo en la cruz y estuvo en el sepulcro, ahora está sentado a la diestra de Dios. Y Él es el que merece nuestra atención, Él es el que merece nuestra honra, Él es el que merece la pleitesía, Él es el que merece la alabanza, no la cruz. Entonces cuando Pablo dice, lejos esté de mí, yo no quiero gloriarme en otra cosa, no me quiero jactar en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor, habla de la acción realizada en esa cruz. Lo que el cristiano de hoy debe entender es que la cruz de Cristo es algo que yo persigo como el símbolo máximo de sometimiento a Dios, de obediencia a Dios en todas las cosas. Cristo sube a la cruz y la cruz se vuelve relevante porque la cruz sostiene a Cristo en ese momento, físicamente hablando, hasta el tiempo donde la consumación de las acciones es realizada. Cuando Él entrega su alma y dice consumado es, Él es bajado de la cruz y se acabó. ¿Qué pasa? Que la cruz se vuelve un símbolo de la muerte de Cristo. Y la gente se enfoca en el símbolo, no en la acción realizada en ese lugar. Vamos a ver, ¿para qué muere Cristo en la cruz? Para que yo sea salvo. Ninguna cruz en el cuello me va a traer a mi salvación. Ninguna cruz tatuada en el pecho o en cualquier otro lugar de mi cuerpo me va a ayudar a mí a no pecar. Ninguna cruz puesta en una iglesia, ninguna cruz. Entonces, cuando hablamos de la cruz de Cristo, debemos entender que no estamos venerando una cruz. Estamos hablando de obediencia llevada al extremo. Por eso es que Pablo también dice que nosotros debemos estar en el mismo espíritu de obediencia que llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Es el espíritu del Hijo. El espíritu del Hijo en nosotros da tal nivel de obediencia que nos permite negarnos a nosotros con tal de agradar a aquel a quien nosotros servimos. Y ese es nuestro Dios. Entonces, Pablo menciona aquí con claridad que debido a ese sometimiento, ahora sí comprenda usted que esa cruz significa a ese sometimiento, debido a esa obediencia, mi interés por este mundo ha sido muerto, ha sido crucificado. Y el interés que el mundo tenía por mí también ha muerto. Es decir, Pablo no tiene relación con nada del mundo. Temprano les hacía una pregunta: ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es la razón que nos motiva de venir acá a la iglesia? Y posteaba también en la mañana ese mensaje que decía: si Jesús hubiese tenido la misma actitud que muchos cristianos tienen hoy para no ir a la iglesia, si Jesús hubiera tenido la misma actitud para no ir a la cruz, ¿qué sería de nosotros hoy? ¿Se imagina usted a Jesús diciendo: ay no, yo no voy a ir a la cruz porque está lloviendo? Ay no, yo no voy a ir a la cruz porque estoy cansado. Ay no, yo no voy a ir a la cruz porque por 1001 razones pudo no subir a la cruz. Sin embargo, Él desestimó todo eso. Dice: y no sosteniendo el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, convirtiéndose en siervo. ¿Qué hubiese pasado si Jesús se levanta en Getsemaní y dice: la cruz es muy violenta, yo no quiero estar ahí? ¿Qué hubiera pasado si Jesús dice: es que estos no lo merecen, la verdad es que se mueran todos? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se somete? Por eso cuando Jesús dice: el que quiere ir en pos de mí tiene que tomar su cruz, lo que está diciendo es: el que no está dispuesto a someterse en la forma en la que yo me sometí,
no es digno de mí. Por eso el Evangelio de Cristo no es para gente cobarde, es para valientes, dice la palabra. Y el Evangelio, el reino de los cielos específicamente, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. A la iglesia van muchos, pero al reino entran pocos. Porque a la iglesia es muy fácil ir. A la iglesia es simplemente estar. Pero a la obediencia de Cristo, someterse a la obediencia de Cristo, hablarle a nuestra mente, a nuestro corazón y ordenarle, te sujetas y te llevo cautivo a la obediencia de Cristo, lo que está diciendo es, no, es que usted no es el que siente por usted mismo, es que usted se somete a Dios. Esa parte compleja, es de eso de lo que está hablando Pablo en este texto. Hay gente que dice, no, es que yo no me congrego porque yo no necesito congregarme. Ay, no, es que yo no me congrego porque yo vengo muy tarde. Ay, no, es que yo no me congrego por una y otra razón, válidas, no válidas. Ninguno de nosotros puede pesar en una balanza y decir, esto es válido y esto no. Solo el corazón de cada uno. Y Dios, en su soberanía, sabe si la circunstancia es o no válida. Pero cuando el Señor, a través de Pablo, nos exhorta en la obediencia de Cristo, lo que nos está diciendo es, yo hago lo que hago por Dios porque no tengo ningún ligamen con el mundo. Mi interés por el mundo ha muerto. Es cansado, da pereza, se vuelve tedioso. Hay mil y una razones, como reitero, por las cuales no ir a la iglesia. Y con este tema de la pandemia, eso se volvió todavía peor de pesado. Antes todavía existía eso de, ok, vamos a estar presentes y congregar. Apenas se inventó la virtualidad, la iglesia sufrió drásticamente un golpe a nivel mundial. Porque desnudó muchas acciones del corazón de las personas y generó estados de confort, estados de comodidad. Seguir a Dios no es fácil, servir a Dios no es fácil, obedecer la palabra no es para cualquiera. Ir a la iglesia, sí. Y la pregunta que les hacía al principio es, ¿por qué venimos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué Cristo subió a esa cruz? Nadie lo obligaba. Esa cruz no era para Él. Él decidió subir. ¿Sabe por qué venimos a la iglesia? Porque para muchos de nosotros la iglesia es como una cruz, algo que debemos tomar, porque sabemos que ahí encontramos vida. Esa acción, vamos a ver, en la muerte de Cristo tenemos vida. Cuando yo vengo a la iglesia, me encuentro con mis hermanos, adoramos juntos, alabamos juntos, crecemos juntos en la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Trayendo el reino de los cielos al lugar donde nosotros estamos. Estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Cristo, la voluntad de Jesús, siempre fue que sus discípulos estuvieran unidos, no en sus casas. Si Jesús hubiera querido que todos estuvieran en su casa, no va a buscar a Pedro después de que lo negó y que se devolvió otra vez a pescar, le hubiera dejado ahí pescando. Pero Jesús, después de resucitar, va y busca a Pedro y le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo aquí? Yo no te quiero aquí, yo te quiero haciendo otra cosa. Y los reúne a todos y les dice, todos a ver, al contar 3, al aposento alto. Y se quedan ahí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Solo hasta ese momento pueden comenzar a salir. ¿Me doy a entender? ¿Y salieron con qué? Con una misión. La iglesia de hoy pareciera que no tiene una misión. Solo se congrega si quiere, si puede, si siente. Y no hemos dimensionado que el congregarse tiene un principio eterno. Y el principio es unidad. Pero esta unidad tiene que ver con hacer que el cuerpo se concentre tanto en Dios. Porque no es lo mismo, lo hemos dicho en algunas ocasiones, la presencia de Dios que podemos sentir en la comunidad que la presencia de Dios que yo puedo sentir solo. Solo siento la presencia. Pero en la comunidad es una porción diferente.
En la comunidad alineamos nuestro espíritu, alineamos nuestro corazón juntos delante de Dios. Y es cuando empezamos a tener esas experiencias de Dios específicas que nos capacitan y nos dan recursos para hacer que el reino de los cielos sea traído a la tierra. Entonces, debido a esa obediencia, mi interés por este mundo fue crucificado. ¿Por qué la gente no se congrega hoy? Porque tiene demasiado interés en el mundo. Pensamos mucho en lo que nos puede pasar si nos congregamos y no en lo que nos podemos perder si no nos congregamos. Ay, es que yo mejor no voy porque después me da gripe. Ay, es que yo mejor no voy porque... Es que mejor no voy porque siempre va a haber una razón. Y si le preguntamos a aquel que es constante, ¿por qué se congrega? ¿Por qué usted siempre va? A veces le preguntamos mucho al que no viene para ver si nos alineamos, ¿verdad? Ah, no, yo pienso igual, claro, sí. No, Dios conoce mi corazón. Esa es la máxima, la primera. Ah, es que Dios conoce mi corazón. Sí, claro que sí, Dios conoce el corazón. Pero le preguntamos al que siempre viene. Le preguntamos al que dice, es que me hace una falta enorme congregarse. Yo no sé si a usted le hace falta congregarse. Y si a usted le hace falta congregarse, yo le pregunto, ¿qué es lo que le hace falta de congregarse? ¿Qué le hace falta de congregarse? Tiene que haber un algo. Y una de las cosas que hay es una revelación tan clara de lo que Cristo hizo por mí. Yo me congrego, ¿sabe por qué? Porque es parte de mi cruz. Es dejar mi confort, es dejar mi comodidad para ir a un lugar a buscar el rostro de Dios. Si Dios hubiera querido que cada persona tuviera un encuentro personal con Él en su casa y se quedara en su casa, no hace un tabernáculo donde cada cierto tiempo la gente tenía que ir hasta allá, desde el lugar donde viviera, traer sus ofrendas, traer sus holocaustos hasta el tabernáculo y esperar a que un sacerdote tomara esa ofrenda y sacrificara esa ofrenda y la levantara delante del Señor. Y convocarás al pueblo. Fue la orden que Dios le dio a Moisés. Convocarás, ¿sabe qué es convocar? Es traer. Harás que el pueblo venga, eso es lo que significa convocar. Pero ahora en el Nuevo Testamento más bien es como, y dispersarás al pueblo. Y busque las razones por las cuales usted no tenga que venir. ¿Me explico? Porque se nos ha perdido de vista la razón verdadera por la cual nos congregamos. Y es por amor. Por la misma razón que Jesús subió a la cruz. Lo que Él hizo en esa cruz por mí, yo lo demuestro cuando yo me congrego. Yo lo amo, por eso vengo. Yo no vengo a la iglesia porque soy el pastor. Porque si digo que vengo porque soy el pastor, estaría diciendo que esto es un negocio, una empresa. ¿Qué me lleva a mí a congregarme 7 días a la semana? ¿Qué me lleva a mí a preparar cosas para el trabajo de la iglesia? ¿Qué me lleva a mí a hablar a otros de Cristo? ¿Qué me lleva a mí? ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Qué hay dentro de lo que yo hago que constantemente me motiva a hacer eso? Antes de ser pastor yo siempre fui o trabajé en iglesia, en muchas áreas, pero la más fuerte de todas siempre fue la alabanza. Y yo siempre estuve. Yo salía de mi trabajo y me iba para la iglesia. Y siempre pesó el que le dijeran a uno que tenía la obligación de ir. Es que si usted es líder, usted tiene que ir. ¿Cuántos se acuerdan de esas frases, verdad? Especiales que los líderes tenían con uno? Es que si usted es líder de alabanza, usted tiene que venir al estudio de esto y al culto de aquel y a esta actividad y a lo otro. Y terminaban los 7 días de la semana ocupadas, porque si usted quiere servir, tiene que estar. Entonces, ¿por qué estábamos sirviendo?
¿Por qué íbamos a la iglesia? Porque si no nos sacaban de lo que estábamos haciendo. Entonces el interés no era Dios, sino que no me sacaran de lo que hacía. ¿Y eso cómo se llama? Religión. Eso es circuncisión. Es que si usted no se circuncida, usted no es salvo. Como dicen los testigos de Jehová, si usted no sale a predicar, entonces usted no gana puntos para ir al cielo. ¿Vemos en esto una obligación? No. Lo que debemos ver es una gratitud. ¿Cómo no me voy a congregar yo? ¿Cómo no voy a venir a la iglesia? Si Jesús no tuvo inconveniente en subir a esa cruz. Por eso es que nos congregamos. Por eso es que la cruz, el símbolo de la cruz, la obediencia que representa la cruz, es lo que me motiva a mí a congregarme. ¿Cansado? Por supuesto que es cansado. Claro que sí es cansado. Ir a la iglesia para al día siguiente madrugar. Ir a la iglesia con esa lluvia, saber que voy a llegar todo mojado. Mi hermano, seamos honestos, nosotros nos mojábamos antes, ahora ya casi no nos mojamos. Yo no sé si porque antes la mayoría de nosotros no teníamos carro. Entonces, como buena gente de a pie, teníamos que salir a tomar el bus. Y debajo de esos aguaceros, llegábamos al trabajo empapados y así nos teníamos que quedar. O el jefe nos decía, ay no, pobrecito, vaya, devuélvase y se cambia. Es más, si quiere viene. Mire, tiritando de frío nos quedábamos y llegábamos en la noche y había que hacer cosas, no nos podíamos acostar a dormir. Veníamos con la incomodidad del bus. ¿Cuánto les ha tocado eso? Bus lleno y uno así, ¿verdad? Guindando de la puerta. Yo me acuerdo, o sea, a veces iba uno tarde y tenía que ir así como guindando. Uno era como la puerta del bus. Uno era el que sostenía que la gente no se saliera. Así iba uno atajando a la gente. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque había que ir a trabajar. Hoy la gente ya no se moja. Tienen el carro adentro de la casa, entonces ahí nos metemos. Es un aguacero enorme. No. Son las realidades de la vida moderna. Le tenemos miedo a algunas cosas que antes eran normales. Nuestros hijos se mojan cuando van a la escuela, pero no se pueden mojar para ir a la iglesia. ¿Está conmigo? ¿Cómo voy a tomar un bus yo, mojarme para ir a la iglesia? No, pero si entrara a esa hora al trabajo, ¿se moja o no se moja? Este es el ejemplo clásico, pero es la realidad de nuestra vida. Y Pablo nos está diciendo aquí, nos está enseñando que ese interés por el mundo o por las prácticas del mundo debe quedar atrás. La iglesia debe regresar a los principios de la palabra. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos conversando? No, yo me quedo en la casa y veo el culto en diferido. No, yo me quedo en la casa y después oigo la prédica. No es cierto, no la vamos a oír. ¿Sabe usted que hay un porcentaje alto de personas en las iglesias que pasan escuchando las prédicas de otras personas menos la de su pastor? Y la gente se queda en la casa y dice, no, mañana oigo la prédica del pastor. Pero no la del pastor de la iglesia, sino la del pastor de otra iglesia, a la que le gusta porque ese es el que sigue. Esa es la realidad de la iglesia moderna. No estoy hablando de esta, estoy hablando de la iglesia en general. Y entonces vemos los reels y entonces vemos ahí los podcasts que tiene y entonces vemos ahí los comentarios y nos metemos, pero ¿y lo de casa? Lo relevante de lo de casa. ¿Qué con esto? Tenemos que circuncidar, ahora sí, lo que de nuestro corazón impide que podamos dar pasos firmes y sustanciales para sostener y solidificar el cuerpo de Cristo.
No se trata de decir, es que me siento desanimado. Yo le hago una pregunta a usted, y perdón que diga esto en una forma tan clara. ¿Se desanimó o no se desanimó Jesús en el huerto de Getsemaní? A ver, usted y yo no sabemos de esto, honestamente. Por esa razón tal vez no podemos poner en perspectiva lo que Jesús pudo sentir en Getsemaní. Jesús desde niño veía crucificados. Las calles de Galilea estaban llenas de crucificados. Cada vez que alguien moría lo exhibían públicamente. No era que lo metían ahí en un aposento, lo mataban y listo. No. Era públicamente, porque Roma trabajaba con el terror. Por eso crucificaban y dejaban expuesto, para que todo el mundo viera eso y temiera lo que le podía pasar si desafiaba al imperio. Entonces Jesús, cuando pasaba por ciertos lugares, sí o sí tenía que ver al crucificado. Cómo había quedado, cómo lo tenían, cómo lo laceraban, cómo lo golpeaban, cómo fracturaban sus piernas, todo eso. Es más, tuvo que haber visto a algunos en el proceso de su muerte. Su quejido, cómo la vida se les iba yendo poco a poco. ¿Cree usted que Jesús no sabía qué era lo que le iba a pasar? Cuando Jesús está en Getsemaní, todos esos momentos que vivió, todos esos crucificados que vio, todas esas cosas que él percibió, llegaron a su mente. Me van a clavar. Me van a latigar, Oiga, ¿cómo se sentiría usted si alguien le dice, mañana a esta hora usted va a ser crucificado? Y usted sabe lo que significa ser crucificado. ¿Cómo se sentiría usted? Tranquilo, todo está bien, no hay problema. Yo creo que estaríamos aterrados. Aún así Jesús se sostuvo. La pregunta es, ¿cuál es la cruz que tú debes tomar? Bajarte del carro y cruzar una calle lloviendo. Dejar de ver una serie para leer la palabra. ¿Me doy a entender? La cruz de Cristo, la obediencia máxima, la suprema obediencia, es abandonar lo que del mundo se vuelve en mi contra y que no me permite ser la luz que Cristo quiere que yo sea. Dejar a un lado el desánimo. El desánimo no lo quita Dios, el desánimo me lo sacudo yo. ¿Está conmigo? No va a venir un ángel a darme palmaditas en la espalda y a decirme, ay hermano, recibe el amor de Dios. No, eso no pasa. El desánimo se gana de rodillas. La pelea contra el desánimo se gana de rodillas. ¿Sabes qué es el desánimo? Demasiada mente carnal activa. Y sí, hay momentos donde uno se desanima porque las cosas no salen bien, porque todo eso es perfecto. Todo eso pasa. Pero cuando un hijo de Dios entiende de dónde vienen las cosas y dobla sus rodillas, eso es algo que la iglesia hoy dejó de hacer. La iglesia no sabe lo que es estar de rodillas. La iglesia sabe lo que es declarar, pero declaran de pie como que si estuvieran montados en un trono. No, es de rodillas. Viene desánimo a mi vida. Así se quiebra el desánimo. Así se quiebra el dolor, así se quiebra la tristeza, así se quiebra la dolencia, así se quiebra la carencia, así se quiebra ese espíritu. ¿Por qué? Porque es carne. El desánimo no es algo que viene al espíritu del hombre, viene a la carne, se alimenta de la carne. Es que hoy tengo ganas de hacer muchas cosas para Dios y mañana no quiero hacer nada. ¿Cómo le llamó Jesús a eso? El hombre fluctuante es como las espumas del mar, que va y viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la iglesia moderna? Demasiada tensión con la carne, demasiado ligamen con la carne. A nadie se le dice renuncia a su trabajo, a nadie se le dice renuncia a sus estudios, a nadie se le dice, no.
Es que usted no tiene derecho a enfermarse. Eso no es cierto. Hay momentos de momentos, pero ¿y cuando esos momentos soy yo quien me los hago? Cuando esos momentos soy yo quien me los preparo, es porque hay demasiada carne viva en nosotros. ¿Sabe por qué ya no hay cultos poderosos? Porque no se puede hacer un culto poderoso si no hay gente en el culto. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Que no haya culto. Que la gente esté en el lugar donde quiera estar, distraída con lo que quiera, pero que la congregación de los santos quede desolada. Pero en el nombre de Jesús, esa desolación se acaba, porque es tiempo de que la iglesia se levante. El cuerpo de Cristo entiende la relevancia de estar congregado, y el diablo también. Por eso es que el diablo, día y noche, en forma constante, ataca la mente para que la mente predomine sobre el espíritu. Dice la palabra, porque el espíritu desea las cosas del espíritu, pero la carne se contrapone. ¿Qué nos enseña Pablo? A guerrear, a pelear. Mire, contra lo que menos hay que estar peleando es contra el diablo. Equivocamos las batallas espirituales. Muchas de las guerras espirituales de la iglesia moderna están equivocadas, porque estamos reprendiendo al diablo y no estamos reprendiendo la mente. Porque es más fácil darse contra el diablo, pero contra el diablo ya Cristo se dio y ya lo venció. Pero contra lo que hay aquí, mi conducta, mi modus operandi, mis líneas de pensamiento. ¿Por qué existe ese refrán que dice mente desocupada, taller del diablo? Porque en un lugar que esté limpio, que no haya nada, que esté vacío, se puede meter cualquier cosa. Si mi mente está llena de adoración, si mi mente está llena de palabra, está llena de agradecimiento, si mi mente está llena de Dios, Satanás no puede entrar ahí. Pero si mi mente está vacía, Satanás va a operar ahí y va a operar en primera persona. Él no va a decirnos, tú no quieres ir a la iglesia. Él va a hablar desde adentro, fingiendo que somos nosotros. Yo no quiero ir a la iglesia. Y no logramos entender que la maquinación del enemigo al separar la iglesia es debilitarla para llevarla a la muerte. Y la iglesia necesita tomar una actitud violenta. Violenta. Debe estar y debe hacer lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque viene una generación, se está levantando una generación nueva. Siempre habrán nuevos creyentes. La pregunta es, ¿y qué van a aprender a hacer? ¿Cuál va a ser la enseñanza que van a recibir estos nuevos creyentes? Compárenlo con lo que usted ha recibido desde hace tiempo. Algunos aquí tenemos muchos años de estar en Cristo. ¿Qué es lo que nos enseñaban? Congregarse, ayunar, orar, interceder, esto y lo otro. ¿Qué se les enseña hoy a las nuevas personas? Si ya ni cultos de oración hay. Ya ni ayunos hay. Antes eran ayunos congregacionales. ¿Sabe qué hacía yo? Y no era obligatorio porque estaba trabajando. Todos los miércoles había ayuno congregacional en la iglesia a las 10 de la mañana. Yo pedía permiso, me iba para el ayuno, regresaba y reponía en la tarde. Yo quería estar en el ayuno. Es mi experiencia, no le estoy diciendo que así es como debe hacerse, es mi experiencia. La iglesia se abría a las 5 de la mañana y el que quería llegar, llegaba y oraba. Y más de una vez yo llegué a esa hora, 5 de la mañana, entraba a las 7.
Me levantaba a las 6. Pero estar en la iglesia a las 5 de la mañana, esa hora, no hombre, qué cansado, qué pereza. Porque eso es lo que habla la carne, qué cansado, qué pereza. Pero había una generación que se levantaba a las 4:30 para estar en la iglesia a las 5 orando. Y era una generación de fuego, era una generación que oraba, era una generación que leía la palabra, era una generación, ¿me doy a entender? Que estaba encendida, había algo de Dios en ellos, Muchos de ellos ya se han quedado atrás, ya el Señor se los llevó. Y lo que ha quedado es la generación que decía, qué pereza ir a las 5 a orar, qué pereza ir al ayuno a las 10 de la mañana, qué pereza ir al culto de la noche. ¿Me está siguiendo? Si con nosotros, que somos la generación que quedó, se activó el qué pereza, ¿qué cree usted que van a activar nuestros hijos? ¿Quién gana en esta ecuación? ¿Reprender al diablo? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a reprender al diablo? Si no dimensionamos que el problema no es el diablo, el problema es lo que hay aquí. Me siento débil. ¿Qué dice la palabra sobre el débil? ¿Alguien lo recuerda? Diga el débil. ¿Dónde dice pídale al Señor por fortaleza? ¿Dónde dice eso? Dice Dios da fuerza al que no tiene ninguna. A ti clamé en mi angustia. ¿Estoy o no le estoy diciendo palabra? Dice el salmista, afligido estoy hasta los huesos, pero tú, Señor, eres mi esperanza. ¿Te das cuenta que el discurso de la Biblia es distinto al discurso del cristiano de hoy? Es que estoy flaqueando en mis fuerzas, es que estoy desanimado, ya ni siquiera sé si quiero ser cristiano. Esa es la realidad de muchos, amados, es la realidad de muchos hoy. Ya ni siquiera saben si quieren ser cristianos o no. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Escritura. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, decía el apóstol Pablo. ¿Cómo se aviva el fuego? Hacemos una fogata. La fogata está aquí. La fogata se está apagando. Vamos a ver si me capta la idea. ¿Qué necesitamos para avivar esa fogata? La fogata está aquí y se está apagando. ¿Qué necesitamos para avivar esa fogata? Soplar y todo eso. Leña. Todas esas son las herramientas. Gasolina, que papel periódico, que soplar, todas esas son herramientas. Pero ¿de qué sirve tener todas las herramientas si no hay nadie cerca del fuego para avivarlo? Por eso la iglesia hoy está como está. Porque el mundo quiere avivar la fogata virtualmente. De lejos. Allá alguien siempre llega. Alguien siempre llega. Que la sople otro. Usted y yo podemos tener las manos llenas de herramientas, llenas de capacidades, llenas de los dones de Dios, llenas de experiencia, llenas de muchas cosas, que de nada sirven si estamos lejos de la fogata. Hay que estar en la fogata para poder ver, uno, lo que la fogata necesita, y dos, saber qué hacer con esa fogata. ¿Cómo se aviva esa fogata? Con esfuerzo y con presencia. No, el pastor la aviva, gloria a Dios. Y yo avivo el fuego mío.
Pero cada uno de nosotros tiene su fuego que avivar. Hay una fogata que en este mundo se está extinguiendo. El fuego de Dios, en vez de estar creciendo, se está apagando. Y tal vez alguien dirá: no, hombre, si estamos en un avivamiento. Como decía un político tico, no mienta. Tenemos una iglesia que necesitamos rescatar. ¿Sabe por qué? Tanta falsa doctrina entra a la iglesia que es como que si le estuviéramos echando agua en vez de gasolina a ese fuego. Es como que en lugar de hacerle aire le estuviéramos echando tierra. Y queremos que se avive. ¿Sabe quiénes son los que están cerca de esa fogata? Los que no quieren ver el fuego encendido. Los que no importa, otro lo hará por mí. Un día, con un día que no vaya nada pasa. Sí, pero sume ese día a todos los demás días que no vino. Y a todos los demás días que además de usted no vino el otro, ni el otro, ni el otro. Somos importantes. Somos importantes. Para la obra del reino somos importantes. Necesitamos avivar este fuego. Necesitamos que esto funcione. Necesitamos que el nombre de Cristo sea levantado. Necesitamos sacar todo ámbito de circuncisión del mundo, toda doctrina de circuncisión del mundo que nos enseña que la iglesia se sostiene en la virtualidad. Eso no existe. Eso radicalmente no existe. La iglesia es un cuerpo vivo, necesita el calor de las personas. Yo necesito de usted para mantenerme firme. El que está solo, muere solo. Mejor son dos que uno, dice la palabra. Por eso Pablo fue tan fuerte con los Gálatas y les dijo: ¿quién los fascinó? ¿Quién les hizo creer que esa era la posición correcta? No, Gálatas, no es así. Hay un orden establecido por Dios. Cuando me siento desanimado, levántese. Yo tengo las mismas preguntas porque yo las viví. Estoy desanimado, no voy a la iglesia. Estoy desanimado, pero el día siguiente me voy para el trabajo. Con todo el desánimo del mundo, pero me voy para el trabajo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que tengo que llegar poniendo bonita cara. Hasta eso me obligan a poner bonita cara. ¿Y quién va a llegar en el trabajo a decirme: oiga, le pasa algo? ¿Qué les importa? Al jefe, ¿qué le importa? Como yo llego, al jefe le importa que yo rinda, ¿cierto o no? O lo va a llamar el jefe a la oficina y le va a decir: mira, yo te noto a vos como desanimado, ¿por qué no agarras 3 días así? Es más, te voy a dar un doble de salario para que te motives. Al jefe, ¿qué le importa? Pero voy desanimado. Así voy. Qué pereza ir al trabajo. Qué pereza ir al trabajo. Y ojalá servicio al cliente. Tiene que poner bonita cara y tiene que hacerlo bien, porque si no lo despiden. Y desde las 7 hasta las 7 de la noche, hasta las 6, hasta las 5, tengo que poner bonita cara. Y salgo del trabajo: ay, qué pereza, hoy me toca culto. No, al culto no voy a ir. El lugar donde puede ser restaurado y esa actitud puede ser sacada de tu vida es el lugar donde no voy. Porque téngalo por seguro que el que se desanima pero entiende que es en la presencia de Dios donde eso se corta, viene y comienza a adorar, le garantizo que ese desánimo abandona su cuerpo. Pero no le rendimos culto a la carne, entonces me voy a la cama, voy a ir y pongo las noticias: ay, peor, de desanimado, me subieron la luz, me subieron la gasolina, ay, las cosas están más caras, ay, qué pereza con esta vida. Ese es la vida del cristiano moderno. ¿Y sabe a quién le pasa la factura más fuerte? A los hombres. ¿Cómo cuesta llevar los hombres a la iglesia? ¿Ha visto? En las iglesias llegan muchas damas, muchas mujeres. Estoy hablando del desánimo, no estoy hablando de otras cosas. El desánimo, cosas de esas.
Papi, vamos a la iglesia. No, no, no. No, no, vengo llegando al trabajo, no, vengo cansado, vengo. ¿Me doy a entender? Son batallas con la carne. El trabajo siempre va a estar, la obligación siempre va a crecer. Y entonces cuando me pidan más en el trabajo, abandono a Dios. Prenda las alertas. Porque ese es el evangelio de los Gálatas. Saque toda falsa doctrina, porque primero siempre será Dios. A este mundo le falta Dios, a este mundo le falta una iglesia avivada, a este mundo le falta una iglesia que vaya contra toda estructura mental, a este mundo le hace falta una iglesia que se sacuda ya tanto polvo, tanto letargo, tanta pereza, tanta cosa. A este mundo le falta una iglesia conforme Cristo. Y eso no quita que en algún momento definitivamente digamos, no, hoy sí me quiero quedar, la verdad es que vengo cansado. ¿Y quién no va a juzgar por eso? El problema es cuando hacemos de eso tendencia. Y es cuando los ligámenes con el mundo nos abrazan. No hay nada peor que un cristiano pidiéndole consejo a un mundano de si va o no va a la iglesia. ¿Ha escuchado usted casos de esos? Yo sí, porque a mí me pasó muchísimas veces. Está uno en el trabajo, uy, qué cansado, siento que estoy cansadísimo y no puedo ir, no me puedo ir para la casa porque voy para la iglesia. ¿Y usted para qué va a eso? No, es que yo tengo que ir, pero ¿por qué? Ay, qué feo ese lugar donde le piden a uno que tenga que estar yendo. Ay, no, qué feo. Ay, no, yo a esas, por eso es que yo a esas cosas no voy, porque transmitimos transmitimos el mensaje incorrecto. Voy porque tengo que ir. Porque es que si no voy entonces me pasa esto y lo otro. ¿Cómo que me pasa esto y lo otro? No, yo voy porque yo sé lo que pasa cuando yo no voy. Yo sé lo que me pierdo cuando yo no voy. Eso es lo que hay que rescatar. El desánimo a la obediencia de Cristo. El dolor a la obediencia de Cristo. Sí, a veces es importante hablar para saber qué está pasando y escuchar la voz del consejo. Pero lo primero que hay que hacer es levantarse y caminar. Sacudir. ¿Qué pasa? Te noto frío. Cierro con esto. El libro de Hebreos dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino más bien, y parafraseo a partir de aquí, haciéndolo con mayor ahínco, con mayor fuerza, sabiendo que el gran día se acerca. Muchos cristianos hoy no están pendientes de la segunda venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ya no lo recuerdan. Ya no piensan en eso. Tenemos que cuando estamos juntos recordarnos, amado, amada, Cristo viene. No se enfríe, Cristo viene. Dígale a sus hijos, Cristo viene. Papito, mamita, cuando usted esté en el trabajo haciendo lo que está haciendo, acuérdese que Cristo viene. Cuando estés en el colegio, estudiando en la escuela, acuérdese que Cristo viene. Mire, no hay garantía alguna de que Cristo venga cuando usted y yo estamos en la iglesia. Muy probablemente un hijo mío va a estar estudiando, el otro va a estar en el trabajo, el otro va a andar de paseo. Cristo viene como cuando pasa un temblor, mi hermano. Simplemente usted sintió el menión. ¿Dónde lo encontró? Ahí. Ahí. Más de uno está entre el baño. Y ahí lo agarró el Señor. Estabas en el supermercado, ahí te agarró el Señor. Ibas en el bus, ahí te agarró el Señor. Lo importante no es dónde estés. Lo importante es que estés. Se lo digo otra vez, hágale una frase suya. No importa dónde estés, lo importante es que estés. Como dice ese himno viejo, y termino con esto: cuando allá se pase lista,
a mi nombre, yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista. No importa donde usted esté, si aquí en la iglesia, en su trabajo, no importa. Lo importante es que usted esté. Por eso tenemos que avivar la iglesia. Por eso tenemos que volver a avivar la iglesia. La iglesia no se viva por la virtualidad. Tenemos que venir a avivar la iglesia. Traer carbones. Cada uno de ustedes es un carbón. Cada uno de ustedes es un carbón encendido. Cada uno de ustedes es un carbón encendido. Entienda esto, iglesia. Somos carbones encendidos en el altar de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, no quede vacía, sino que cale profundo en el corazón. Que nuestro amor por ti sea tal que podamos decir que no importan las cosas externas, que lo más importante eres tú. Danos fuerzas para seguir adelante, danos valentía, coraje, danos revelación. La revelación del amor que sintió Jesús y que lo llevó hasta la cruz del Calvario, para entender que por ese amor, en respuesta a ese amor y en la revelación de ese amor, nosotros nos congregamos, nosotros venimos a ti. Por lo que tú hiciste, por cuanto nos amaste, venimos a la iglesia porque te amamos, porque te amamos. Porque no queremos perdernos la oportunidad de estar junto a nuestros hermanos, adorándote, como dice tu palabra, en espíritu y verdad. Señor, que se nos revele el poder de la congregación, que se nos revele el poder de la unidad, que se nos revele, porque el diablo lo conoce y lo conoce muy bien, y ha creado estrategias muy efectivas. Pero esas estrategias en el nombre de Jesús se caen, se desboronan y volvemos a la revelación de la congregación en Jesús nuestro Señor. Amén y amén.